¿Qué tal, chicos? Bueno, un ejercicio más para practicar las magnitudes de cinemática, ¿sí? Bueno, el ejercicio para esta clase y a partir de la cual voy a mandar el deber dice lo siguiente. Una avioneta en un vuelo parte de su base a las 7 horas y llega a un punto A, menos 60, menos 20 kilómetros, a las 7:10. Cambia de rumbo y llega al punto B, 45 menos 70 kilómetros, a las 7:25. Posteriormente vuela al punto C, coordenada 53,28 kilómetros, llegando a las 7:31. Calcular. Literal A. Vectores posición de cada punto, desplazamientos realizados, desplazamiento total, módulo del desplazamiento, distancia recorrida, velocidad en cada desplazamiento que hizo y la rapidez en cada desplazamiento. ¿Ya? Listo, vamos. Para esto ya saben, el esquema siempre es primero sacar datos y luego hacer el proceso. Listo. En los datos vemos que el primer punto a donde llega es menos 60 menos 20. Le transformamos a componentes rectangulares, menos 60i menos 20j kilómetros. El tiempo desde las 7 hasta las 7:10, obviamente, para llegar a es de 10 minutos, ¿sí? Simplemente veo qué tiempo transcurrió y nada más. Luego, cuando se dirige al punto B, ¿sí? 45 menos 70, pongo en componentes rectangulares y veo que desde las 7:10 a las 7:25 ha transcurrido tan solo 15 minutos. Ese sería el tiempo para que llegó desde A hasta B. Finalmente las componentes 53i más 28j transformando rapidito y tenemos que desde las 7:25 a las 7:31 se demoró 6 minutos. Estos son los tiempos y los desplazamientos o los puntos, pongamos como los puntos a donde llegó, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y de ahí vamos dándole forma a según lo que nos va pidiendo, ¿ya? Recuerden, después de los datos es bueno hacer un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio en donde más o menos tengo la idea de qué es lo que pasó. La base, la base está aquí en el origen del plano cartesiano. Desde la base se dirige al punto A, ¿sí? Es mi primer desplazamiento, ¿ya? Luego desde A se dirige hasta B. Recuerden, aquí hago un plano cartesiano y como las coordenadas son en el cuarto cuadrante, se dirige hacia acá. De aquí vuelvo a hacer un pequeño plano cartesiano y luego se dirige hacia el punto C, pero yéndose en este planito por el primer cuadrante. ¿Ya? A su vez ya voy poniendo de una vez, este es el delta R1, desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, ¿ya? No se olviden, desplazamientos son delta R, delta R, delta R con flecha porque son vectores. Debe de llevar flecha porque son vectores. Es para los chicos que no me están escribiendo correctamente esas nomenclaturas. Listo, entonces, miren, a pesar que en el literal A me dice vectores posición, B desplazamiento realizado, C desplazamiento total, no necesariamente voy a seguir el orden que está escrito en el libro porque yo veo que, por ejemplo, el literal B sería más rápido. El literal B me dice los desplazamientos realizados y como nos acabamos de dar cuenta, estos vectores de aquí son los tres desplazamientos que hizo, es decir, son los vectores ABC. Y voy a poner simplemente desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3. Si ustedes quieren pueden poner desplazamiento A, desplazamiento B, desplazamiento C. No hay problema con la nomenclatura de ABC o 1, 2, 3. Lo que sí deben de poner es, por favor, delta R, que es desplazamiento y con la flechita arriba. Sí, es decir, están otra vez, como en la ejercicio anterior, son los datos que ya me dieron. Son los tres desplazamientos, unidades de medida son kilómetros, ¿sí? Aquí se supone que son mediciones dadas en kilómetros, por lo tanto se debe de poner. Luego de esto, me parece también súper fácil del B pasarme al C, porque en el C dice el desplazamiento total y ya hemos visto que el desplazamiento total es la suma de los desplazamientos, ¿sí? Sumo los tres desplazamientos, entonces directamente me voy al literal C. Sumando is con is y aprovecho, miren cómo está, i con i con i con i, sumo
45 más 53 menos 60, lo que me da 38i. Menos 20 menos 70 más 28, lo que me da menos 62j. Obviamente ese es el desplazamiento total que hizo y obviamente en unidades de medida de kilómetros, ¿de acuerdo? Ese es el desplazamiento total. Con esto, ¿sí? Me voy al literal A. ¿Sí? Ahí es donde suele haber un poquito de confusión. En el literal A me pide la posición de cada punto, es decir, la posición de A, la posición de B y la posición de C. Como habíamos puesto 1, 2, 3, ¿sí? La posición 1, fíjense, posición 1, posición es R, no delta R. Desplazamiento es delta R, posición es R, ¿ya? La posición siempre se mide con respecto al origen, en este caso será la base. La base, aquí está la base, entonces todo vector va a ser con respecto a la base. Pero resulta que A, sí, fíjense, el punto A, el lugar A, con respecto a la base es ya directamente la posición del vector 1, o sea, delta R1 coincide con R1, son lo mismo, ¿sí? El vector como nace en la base y se va hacia A, significa que delta R1 es R1. Es decir, miren, como yo ya tengo calculado delta R1 y yo veo que es R1, basta con que yo ponga que R1 es igual a delta R1 y ya me están dando la respuesta. O sea, no necesito poner de nuevo menos 60 y menos 20 J kilómetros porque ya eso se calculó. Con que ustedes me pongan que R1 es delta R1 y como delta R1 ya se calculó acá, chévere, yo les acepto, no hay problema, porque así agilitamos un poco esto. En el caso de R2 sí es que desde la base al punto B, a donde llegó. Entonces es este vector entrecortado, es este vector entrecortadito, R2, ¿ya? Y obviamente para llegar desde la base a este punto B, fíjense, me doy cuenta que el único camino que yo puedo seguir es este, delta R1 más delta R2. Si voy por la flecha delta R1 más delta R2, llego al punto B, porque recuerden que la posición se mide con respecto al origen. El origen era aquí. Esto significa, ¿ya?, que R2 es delta R1 más delta R2. Eso sí me toca sumar, porque eso no hemos hecho la suma solo de estos dos. Sumamos el delta R1 más delta R2 y vemos que nos da menos 15i menos 90j. Cuidado, por favor, los signos y todo eso. Entonces, la posición del punto B con respecto a la base, ya ciudad, lo que sea esa B, es de menos 15i menos 90j, ¿ya? Y aquí, bueno, me olvidé, por favor, poner las unidades de medida igualito kilómetros. Arriba, en R1 no le puse kilómetros porque ya está con el símbolo delta R1 y se supone que es kilómetros. Pero en este caso, sí, 15i menos 90j se pone kilómetros. Finalmente, R3. R3 es la posición de C, ¿sí?, desde el origen del plano grande. Entonces, otra vez, desde la base a C directamente es la posición R3. ¿Ya? Vectores posición son directos desde la base, en este caso el origen, hacia cada punto. Por eso hay tres Rs, R1, R2 y R3. Pero resulta que R3, que este vector que no sabemos, podemos calcularlo nuevamente como que sigamos la ruta delta R1 más delta R2 más delta R3. Es decir, lo que ya calculamos en el desplazamiento total. ¿Sí? R3 es delta R1 más delta R2 más delta R3, es decir, eso ya calculamos, no hace falta volver a hacer el proceso ni nada. Con que pongamos que R3 es delta R total, perfecto, ¿sí? Se permite porque eso ya se calculó y estar repitiendo de nuevo los valores, escribiendo, no hace falta. ¿Ya? Listos. Entonces, fíjense cómo aquí es preferible hacer primero B, luego C y luego A. Sin embargo, con el gráfico me voy guiando mucho mejor. En el literal D me pide el módulo del desplazamiento total. Como yo ya tengo el desplazamiento total, simplemente saco su módulo, es decir, Pitágoras, ¿sí? Vimos que era 38i, o sea, 38 al cuadrado y menos 62j. Entonces aplico Pitágoras, 38 al cuadrado más el menos 62 al cuadrado. Metiendo en la calculadora me dice que la longitud de este vector del desplazamiento total, ¿sí?, desplazamiento total de este R3, ¿sí?,
Es prácticamente 72,72 kilómetros. Eso nos bota la calculadora. Significaba que si yo me iba en línea recta desde la base al C sin hacer esas paradas, hubiese sido un camino de 72,72 kilómetros. Eso me está diciendo cuando calculo el módulo de desplazamiento total. ¿Ya? En el literal E me dice la distancia total recorrida. Ahí sí, la distancia total recorrida es las distancias siguiendo la trayectoria. Mi trayectoria fue de aquí por acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Es decir, los módulos de cada desplazamiento. Módulo del TR1 más módulo del TR2 más módulo del TR3. ¿Sí? Como en este caso, cada desplazamiento nunca tuve módulos, me toca calcular de uno en uno. El módulo de delta R1 aplicó Pitágoras, módulo de delta R2 aplicó Pitágoras, módulo de delta R3 aplicó Pitágoras. Recuerden que en el literal B teníamos cada vectorcito. Aplicando esos módulos y sumando me da la cantidad de 206,40 kilómetros. Eso es obvio, ¿no? La distancia que iba a recorrer de aquí para acá, luego acá y luego acá, es mucho más grande que si yo me hubiese ido en forma directa desde la base hasta C. Eso me está diciendo, fíjense, son 206 kilómetros versus los 72,72 que era el módulo de desplazamiento total. ¿De acuerdo? Listo, entonces distancias son escalares, en kilómetros no llevan ni is ni jotas, es directamente un número con su unidad de medida. Por favor, no olvidarse. Lo mismo pasa con cualquier módulo o distancia. No llevan ni is ni jotas, son magnitudes escalares. Listo, en el literal F me dice la velocidad en cada desplazamiento. Claro, como hubieron 3 desplazamientos, deben haber 3 velocidades. No olvidarse, ya tienen que irse memorizando, por eso repito y repito y repito. Para calcular la velocidad, el vector, velocidad es vector y lleva flecha, se divide. El desplazamiento para el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto se desplazó y en qué tiempo se lo hizo? Como sabemos que es velocidad 1, sería el desplazamiento 1 para el tiempo 1. Es decir, menos 60 y menos 20J que tenemos en literal B. Y en 10 minutos, ¿qué fue lo que teníamos acá en los datos? Tiempo A, tiempo B y tiempo C. ¿Ya? El tiempo A es el tiempo 1, divido para 10, lo que me da una velocidad en el primer trayecto de 6i menos 2J kilómetros sobre minuto. Chicos, no se olviden. No se olviden, si el desplazamiento está en kilómetros y el tiempo está en minutos, en este caso, ¿sí? Fíjense cómo le pongo ahí, obviamente la velocidad va a estar en kilómetros sobre minuto. Aquí, estos se llaman unidades derivadas, ¿sí? Porque ya estoy mezclando desplazamiento con tiempo. Al mezclar y dividir el desplazamiento para el tiempo me da una velocidad y la velocidad se mide en longitud sobre tiempo, en este caso específico kilómetros sobre minuto. Por favor, eso no se me pueden olvidar. Toda velocidad o rapidez también es longitud sobre tiempo y según las unidades que estemos usando. ¿Ya? De manera similar, la velocidad 2 haríamos lo mismo. Desplazamiento 2 para el tiempo 2. Desplazamiento 2 que está en el literal B, 45i menos 70J. El tiempo 2 será 15 minutos. Divido 45 para 15 me da 3 menos 70 para 15 menos 4,67. Dividiendo esto me da el vector 3i menos 4,67J kilómetros sobre minuto. A ver, perdón, si esto era minuto. ¿Sí? Kilómetros sobre minuto, siempre viendo qué unidades de medida tengo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Según las unidades que nos dice, vamos aplicando. Cambiaríamos las unidades si es que el ejercicio me lo pidiera. Si no me lo pide, no hago eso, ¿ya? Ya, y finalmente, en este literal, la velocidad en el tramo 3. En el tramo 3 igual, desplazamiento 3 para tiempo 3. Cojo el desplazamiento 3, divido para 6 minutos. En el tramo 3 se demoró 6 minutos. Al dividir esto, me da 8,83 y más 4,67J, ¿de acuerdo? Kilómetros sobre minuto. No olvidarse, las velocidades es longitud sobre tiempo. Y las rapideces, en estos casos, rapidez 1, rapidez 2, rapidez 3, recuerden que tenemos dos formas. Una, el módulo de la velocidad,
¿Ya? Si tengo la velocidad, la rapidez es el módulo de la velocidad, fíjense, es sin flechita, no hace falta poner flecha porque es un escalar. Aplico Pitágoras y me da, en el primer caso, 6,32 kilómetros sobre hora. Fijaránse, la rapidez no lleva ni I ni J, es un escalar, es qué tan rápido voy. Ya no me interesa la dirección ni nada. Las unidades de medida sí son iguales. Aquí me olvidé que era sobre minuto. ¿Sí? Esto es sobre minuto. ¿Ya? Y claro, como les había dicho, también puedo calcular dividiendo la distancia para el tiempo, pero en este caso, como yo no tengo las distancias de uno en uno, sino sume directo, bueno, pues me ahorro el tiempo y simplemente saco por Pitágoras, ¿de acuerdo? Saco por Pitágoras y eso es todo, ¿sí? Entonces saco el módulo a la velocidad 2, saco el módulo, 3 cuadrado menos 4, 6 al cuadrado, Pitágoras, y me da 5,49 kilómetros sobre minuto. Y en la rapidez 3, módulo de la velocidad 3, aplicando Pitágoras, ya no me alcanza la pizarra, le metí directamente en la calculadora, ¿sí? Aplicando Pitágoras, me da 9,99 kilómetros sobre minuto. Aquí sí me salté ese paso porque ya no me da el espacio. ¿Sí? Entonces, fíjense, la rapidez es un escalar, es módulo de la velocidad, o si es que yo tuviera distancia para el tiempo, y les va a dar exactamente lo mismo. No olvidarse, por favor, las unidades de medida. Si los desplazamientos o las distancias me dieron en kilómetros y el tiempo en minutos, pues la velocidad y rapidez será en kilómetros sobre minuto. Si es en segundos, será sobre segundos, dependiendo de qué unidades estoy trabajando. Listo, chicos, por favor, esos detalles, ¿ya? No se olviden en los deberes para que no pierdan puntaje. Todo lo que es vector va con flecha, lo que no es vector va sin flecha. Fíjense como la rapidez no va con flecha. Unidades de medida, ir viendo velocidades y rapideces son longitud sobre tiempo, desplazamientos, distancias y posiciones son solo longitudes y así el deber que ya les mando que está en el aula virtual para que lo hagan bien sin ningún problema y saquen una buena nota. No pierdan por favor puntos de gana y sobre todo con respecto al tiempo de entrega. Lunes 2:30 de la tarde me tienen que entregar como máximo, si es posible un poquito antes, porque hay personas que justo mandan a las 2:30 y ya cuando he calificado casi la mayoría de chicos. Bueno, que les vaya bien. Chao, chao.